Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, sería colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. También, con la ayuda del manual, comprobaremos que la tornillería y las piezas son las necesarias para su correcto montaje. En este vehículo vamos a montar un enganche en bola desmontable horizontal. Lo primero de todo, y tal y como nos marca el manual, será desmontar el paragolpes. Para ello tendremos que quitar los tornillos de la parte inferior y los que lleva en el pase de ruedas. Ahora os muestro cómo. Para desmontar el paragolpes debemos de quitar los dos tornillos de cabeza de 10 en este lado y los dos de Thor, y lo mismo en este otro lado. Para desmontar el pase de ruedas tendremos que quitar los tres tornillos de Thor de 20 y un tornillo que tenemos en la parte superior oculto con cabeza de 10. También tendremos que quitar lo que sería la moldura del pase de ruedas. Para ello, con cuidado, lo haremos con el sacagrapas. Para quitar el pase de ruedas, como os comentaba, iremos poco a poco haciendo presión sobre las grapas. ¿Lo veis? Son unas grapas de presión blancas y después unas grupillas que llevamos aquí. Liberamos y volvemos a darle. Aquí tenemos otra. Por último, la grapa de la parte superior. Para evitar el desmontaje de todo el pase de ruedas, yo lo que hago es, con la ayuda de un trocito, en este caso de corcho, lo pongo ahí, se nos queda separado del paragolpes y para cuando lo quitemos evitaremos rozar el paragolpes con la pieza. Una vez retirado la moldura, ya tenemos acceso al pase de ruedas. Lo ahuecaremos y justamente aquí veremos el tornillo. Y haremos lo mismo en este lado. Y como os comentaba, el tornillo oculto, igual que en el otro lado. Después de esta operación ya podemos proceder al desmontaje del paragolpes. Para ello, sacaremos lo que sería la zona de la aleta, tiraremos del para afuera. Una vez que lo tenemos ahí, con la ayuda de un sacagrapas, en la parte interior, daremos un poquitín y ya nos ha salido. Como os decía, tiramos primero para sacar la zona de la aleta y una vez que tenemos ya esta parte de aquí, tiramos para afuera y en esta parte metemos el sacagrapas. Le damos un golpecito para afuera y ya está. Ya tenemos liberado la zona de debajo y vamos tirando a la zona central. Ya tenemos todo suelto y ahora tendremos que desenchufar el paragolpes. Lo liberamos de la grapa y ahora, una vez fuera, quitamos el seguro. Una vez desenchufado el paragolpes, podremos quitarlo y dejarlo en un lugar firme y seguro. En el desarrollo del diseño de este enganche, nuestros ingenieros han respetado al máximo la estructura del vehículo, evitando desmontar el refuerzo. Antes de montar el enganche, tendremos que quitar los dos tornillos de este lado y dejarnos los alojamientos de las tuercas enjauladas al descubierto. Quitaremos las pegatinas que tapan los orificios inferiores. Repetimos la operación en el lado derecho. Recordaros que los dos tornillos que hemos quitado a ambos lados no se vuelven a usar. Ya tenemos todo preparado para empezar con el montaje del enganche.
Como veis, nos quedan estos orificios ya al aire. Tendremos que poner las tuercas enjauladas. Para ello es introducirlo por la zona rectangular. Una vez que está dentro, la posicionamos a su sitio. Repetimos la operación en el otro punto, pero como veis, en algunos casos el ajuste no va exactamente igual. Para ello, mi recomendación es la siguiente. Para que nos ajuste mejor, simplemente con la ayuda de un alicate le damos un poquito a cada lado y ya con eso aumentaremos la fuerza que nos hace sobre los laterales. Y colocaremos las tuercas enjauladas en este otro lado. Colocaremos primero el tornillo de la parte superior a ambos lados. Colocaremos el tornillo de la parte inferior al revés que el de arriba, yendo de la parte interior hacia el exterior. Lo apretaremos hasta que sobresalga por el otro lado. Y una vez en el otro lado, pondremos la tuerca. Colocaremos también en el otro lado el tornillo de la misma forma, de la parte interior hacia el exterior. Colocaremos ahora las piezas laterales, en este caso esta es la del lado izquierdo, apuntando primero los tornillos del lateral y a continuación la parte inferior. Colocaremos también la pieza del lado derecho de la misma manera. Colocaremos los tornillos de 1240 uniendo las piezas laterales con el cuerpo central del enganche. Las tuercas son moleteadas y, como siempre, la tornillería Delta Protec, garantizando la protección contra la oxidación. Colocaremos también los pasantes del lado derecho. Apretaremos los tornillos de 12 a 87 Nm y los tornillos laterales a 51 Nm. Los tornillos de 8 a 24 Nm. Y por último, el de la parte inferior, también a 51 Nm.